La Constitución determina las responsabilidades de los servidores públicos, que son considerados los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial de la Federación, funcionarios y empleados, y en general, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal. También aquellos servidores públicos de los organismos a los cuales la Constitución les otorga autonomía, quienes serán responsables por todos los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones. Durante su mandato, el presidente de la República solo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. En tanto, los gobernadores, diputados de congresos locales, magistrados de tribunales superiores de justicia local, miembros de los consejos de las judicaturas locales, integrantes de ayuntamientos y alcaldías, miembros de organismos a los cuales las constituciones locales les otorgue autonomía, y todos los demás servidores públicos locales serán responsables por violaciones a la Constitución Federal y sus leyes, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos provenientes de la Federación. Las constituciones de los estados deben de precisar, para efectos de las responsabilidades, el carácter de servidores públicos de aquellas personas que desempeñen empleos, cargos o comisiones en las entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México. Todos sus servidores públicos son responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública. Todos los servidores públicos, sin excepción alguna, se encuentran obligados a presentar bajo protesta de decir verdad su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos establecidos en la ley. Tanto servidores públicos como particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado deben ser sancionados. Mediante juicio político y tratándose de servidores públicos, aquellos que en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. La expresión de las ideas no es objeto de juicio político. También la Constitución establece que la comisión de delitos de cualquier servidor público o particular que configure un hecho de corrupción será sancionada en los términos establecidos en la legislación penal. Las sanciones penales también se aplican a los casos de enriquecimiento ilícito de servidores públicos que durante el desempeño de su empleo o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona,
aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños sobre ellos y cuya procedencia lícita no puedan justificar. La legislación penal debe sancionar con el decomiso y la privación de la propiedad de esos bienes, además de las otras penas que correspondan. También deben de aplicarse sanciones administrativas a servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones públicas. Estas sanciones pueden consistir en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como sanciones económicas, debiendo establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que haya obtenido el servidor público responsable y los daños y perjuicios patrimoniales causados por esos actos u omisiones. En todo caso, la ley debe establecer los procedimientos para investigar y sancionar por todos esos actos u omisiones a los servidores públicos imputados. La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la Federación corre a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, tratándose de fiscalización sobre manejo, custodia y aplicación de recursos públicos. Las faltas administrativas graves deben ser investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control o sus homólogos en los estados, debiéndose resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. La ley debe establecer los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen los órganos internos de control. Todas las entidades públicas federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para la prevención, corrección e investigación de actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. De la misma forma, habrán de revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos federales y participaciones del ramo, así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que puedan ser constitutivas de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Las entidades públicas de los estados y municipios, así como de la Ciudad de México y sus alcaldías, también contarán con órganos internos de control que tienen en el ámbito de su competencia local todas las atribuciones que les otorga la ley. Los tribunales de justicia administrativa deben imponer a los particulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, las sanciones económicas que procedan, así como inhabilitar para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y cualquier otra obra pública.
También deberá de establecerse la forma en la cual habrá de ser resarcido el daño y perjuicio ocasionado a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales serán sancionadas en los términos establecidos en la Constitución cuando los actos vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a su nombre o representación y en beneficio de ellas. Las autoridades pueden ordenar la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la hacienda pública o a los entes públicos federales, locales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio económico y se justifique participación de sus órganos de administración, vigilancia o de socios. En estos casos, donde se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para vincularse con faltas administrativas graves, la sanción debe de ejecutarse hasta que la resolución sea definitiva. La ley establecerá los procedimientos para investigar e imponer las sanciones aplicables contra esos actos u omisiones. Para imponer esas sanciones, los procedimientos deben desarrollarse de manera autónoma y no pueden imponerse 2 veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza. Cualquier persona, bajo su más estricta responsabilidad, puede presentar elementos de prueba, formulando denuncia ante la Cámara de Diputados Federal respecto de las conductas a las cuales la ley establezca como ilegales. En el cumplimiento de sus atribuciones, los órganos responsables de investigar y sancionar las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley debe establecer el procedimiento para que sea entregada esa información. La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Poder Ejecutivo Federal, responsable del control interno, pueden recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto significa que pueden impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no se encuentre satisfecha la reparación del daño. El Estado mexicano es responsable por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular causen los bienes o derechos de los particulares. La misma será objetiva y directa. Los particulares tienen derecho a una indemnización conforme a bases, límites y procedimientos establecidos en la ley. ¿Pero qué servidores públicos pueden ser sujetos de juicio político?
los senadores y diputados federales, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de despacho, el fiscal general de la República, magistrados de circuito y jueces de distrito, y el consejero presidente, consejeros electorales y secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. También los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas, así como fideicomisos públicos. Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de tribunales superiores de justicia locales, en su caso, miembros de consejos de las judicaturas locales, así como los miembros de organismos a los cuales la Constitución local les otorgue autonomía y solo podrán ser sujetos de juicio político en los términos establecidos en la Constitución por violaciones graves a la Carta Magna y a las leyes federales que de ella emanen. También cuando derive en un indebido manejo de fondos y recursos federales. En este caso, la resolución será únicamente declarativa y deberá comunicarse a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Estas sanciones pueden constituir en la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza dentro del servicio público. Para la aplicación de esas sanciones, la Cámara de Diputados debe proceder a la acusación respectiva ante la de senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de la Cámara, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia previa del inculpado. Al conocer de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, debe aplicar la sanción correspondiente mediante resolución de las 2/3 partes de los miembros presentes en esa sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. ¿Sabías que las declaraciones y resoluciones de las cámaras de diputados y de senadores son inatacables? Para proceder penalmente contra diputados y senadores del Congreso Federal, ministros de la Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Estado, fiscal general de la República, consejero presidente y consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si existe o no lugar a proceder contra el inculpado.
Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el servidor público quedará a disposición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. Para proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas y, en su caso, miembros de los consejos de las judicaturas locales y los miembros de los organismos a los cuales la Constitución local les otorgue autonomía, se seguirá el mismo procedimiento. Pero en este caso, la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas de la entidad federativa para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. El efecto que persigue la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto se encuentre sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria, el inculpado puede reasumir sus funciones, pero si la sentencia es condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá la gracia del indulto. En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público, no se requiere declaración de procedencia alguna. La sanción de carácter penal debe aplicarse de acuerdo con lo dispuesto en la ley penal y tratándose de delitos por cuya comisión el autor pueda obtener un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deben graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios que se causen por su conducta ilícita. Las sanciones económicas no pueden exceder de 3 tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados. No se requiere declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando los siguientes servidores públicos cometan un delito durante el tiempo en que se encuentren separados de su encargo. Diputados y senadores federales, ministros de la Corte, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, consejeros de la Judicatura Federal, secretarios de Estado, fiscal general de la República, consejero presidente y consejeros electorales del Consejo General del INE. El artículo 113 constitucional establece la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción, que es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Este sistema cuenta con un comité coordinador, integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el presidente del organismo establecido en el artículo 6 de la Constitución, es decir, el INAI, así como un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema debe integrarse por 5 ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. Corresponde al Comité Coordinador del Sistema el establecimiento de mecanismos de control con los sistemas locales, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan. La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno. El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, así como la elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. Derivado de este informe, puede emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones deben informar al comité sobre la atención que brinden a esas recomendaciones. También los estados deben establecer sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción en los cuales se vean involucrados servidores públicos o particulares. El procedimiento de juicio político solo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público imputado desempeñe su cargo y dentro de un año posterior. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado ese procedimiento. La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público será exigible en atención a los plazos de prescripción que también consignen las leyes penales, que nunca serán inferiores a 3 años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111 constitucional. La ley señala los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a la cual se hace referencia en la Carta Magna, y cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a 7 años.